esta semana hemos celebrado dos fiestas muy bonitas y muy conectadas, ¿no? La fiesta Santa Mónica y poco después el calendario litúrgico católico los pone muy cerca deliberadamente, la fiesta de su hijo, aquel que se convirtió gracias a las lágrimas y oraciones constantes de Santa Mónica, San Agustín de Hipona, el coloso padre de la Iglesia, de la teología, hombre santo y además uno de los más influyentes teólogos que ayudó a sistematizar el pensamiento católico y específicamente la teología católica, ¿no? Podemos decir que buena parte la tradición católica tiene varios puntos de inflexión a lo largo de la historia y uno de esos puntos es San Agustín, por supuesto, ¿no? Con sus distintos documentos, tratados, homilías y especialmente en cuanto a la vida cristiana, su autobiografía, ¿no? Ha sido un documento que ha convertido tantas vidas a lo largo de la historia. Tantos santos hablan de las confesiones, el título original de la autobiografía de San Agustín, como un elemento a veces detonante de la conversión seria a la vida católica o como un elemento sumamente importante en el camino, ¿no? Yo puedo decir lo mismo. En mí influyó mucho leer las confesiones bastante temprano al comienzo de tomarme mi vida cristiana seriamente. Pero quiero hablar de Santa Mónica, o aquella santa que recordamos fue tan devota en su amor maternal que sabemos que lloraba incontrolablemente a los pies del altar pidiendo la conversión de su hijo, que ya iba siendo mayor, pasaba los 30 años, y seguía llevando una vida que no solamente era doctrinalmente ajena al cristianismo, leía mucho sobre el cristianismo, pero seguía siendo un filósofo pagano, y además llevaba una vida muy inmoral, ¿no? Pero un sacerdote muy conocedor de San Agustín y en consecuencia de su madre, de Santa Mónica, recuerda algo que yo había olvidado de las confesiones. Esto no es algo que se especula, sino algo que el mismo San Agustín cuenta. Y que me parece importante compartir por dos razones. En primer lugar, para entender la tremenda influencia que tienen las mamás, incluso cuando aparentemente los hijos parecen no escuchar. Y en segundo lugar, cómo esa influencia puede cambiar para bien, ¿no? Porque en el caso de Santa Mónica, las primeras influencias respecto de su hijo no eran buenas. ¿Y a qué me refiero? A que en un pasaje de las confesiones, donde San Agustín cuenta su vida junto a algunas reflexiones, ¿no? Desde que era pequeño hasta llegar, digamos, a ser un famoso filósofo neoplatónico, y él en un momento, gracias a su tremenda inteligencia, estaba haciendo una carrera académica importante. Y como ya tenía un cierto interés por el cristianismo, recordemos que su mamá ya se había convertido al catolicismo, Santa Mónica era católica, Agustín, no vamos a usar el san porque todavía no era santo, Agustín era muy dado a la lujuria, como él mismo confiesa, y entra en una relación con una mujer y como consecuencia de esa relación tiene un hijo, ¿no? El único hijo de San Agustín, previo a su conversión. Y esta mujer
le pide a San Agustín casarse, ¿no? Dado que ya han tenido un hijo. Y San Agustín piensa que tal vez debería hacerlo, porque a pesar de su vida disoluta, era un tipo dividido. Eso es lo importante, tenía este gran sentido del deber interiormente, y por eso había generado esta tremenda amistad con San Ambrosio de Milán, y San Ambrosio le había dado acceso a su gran biblioteca, que recuerden ustedes que era algo escaso en esa época, ¿no? Los libros se escribían a mano y eran costosos y eran raros, ¿no? Y Agustín era un gran estudioso. Y Santa Mónica, católica, presiona sin embargo a su hijo para que no se case. ¿Y cuál es la razón que Santa Mónica da? No es una razón ética. No dice, mira, tú no eres creyente, mira, probablemente esta relación no vaya a durar. No, no es una razón ética, no. Y lo dice San Agustín. Es una razón de pura conveniencia. Ella, como una buena mamá, quiere ver a su hijo triunfar. Pero a veces ese deseo del triunfo, como en este caso que cuenta Agustín de Hipona en su autobiografía, ese deseo de triunfo gira hacia deseos tremendamente mundanos. Y la razón que le da Mónica a Agustín para que no se case es que si se casa, tener una mujer puede obstaculizar su ascendente carrera académica y su fama, ¿no? Con el tiempo, Mónica se arrepentiría de haber dado esta recomendación completamente mundana, ¿no? Efectivamente, San Agustín nunca se casa y Dios escribe derecho con líneas torcidas. Por no estar casado, entonces puede acceder al sacerdocio cuando su hijo ya es un poco mayor y finalmente terminar siendo el famoso obispo de Hipona, ¿no? Entonces, sí, Dios escribe derecho con líneas torcidas, pero San Agustín no justifica para nada, ni excusa, porque si hay algo que es a veces hasta chocante en las confesiones, es la tremenda crudeza y dureza con que San Agustín se juzga a sí mismo y juzga su pasado y juzga las decisiones de algunos personajes importantes que lo acompañaron en esa época, ¿no? Y este juicio de su madre es un juicio importante. ¿Y por qué digo que es bueno traerlo a colación? Primero porque San Agustín terminó haciendo lo que su mamá quería: no te cases, y no se casó. Y en segundo lugar, porque la madre después se arrepintió de haber tomado esta decisión movido por deseos de triunfo mundano de su hijo. Y en consecuencia Santa Mónica es la modelo de las madres, no porque sea un modelo perfecto, sino porque es el modelo de alguien que después de haber actuado mal, se convierte y llora su mala decisión y procura de todo corazón cambiarla, ¿no? Esto es lo importante, esto es lo trascendente. Y lo digo ¿por qué? Porque en muchas ocasiones he oído a padres de familia y madres de familia especialmente que me cuentan cómo han fracasado en transmitir la fe a los hijos, ¿no? Y me cuentan cómo lo llevaban a misa, cómo le enseñaban a rezar, cómo hacían rezar en la casa, a veces rezaban el rosario, bendecían los alimentos, no faltaban a ninguna fiesta de guardar, y sin embargo los hijos han seguido una vida completamente alejada en la fe. Y cuando esto ha sucedido, nunca he hecho la culpa a los padres, porque al final cada persona es libre de escoger entre el bien y el mal. Y en consecuencia, excelentes padres
que lo han dado todo para enseñar la fe de los hijos, han visto los hijos tomar una decisión contraria a la fe y vivir una vida contraria a la fe. Y llorar y rezar como llora y reza Santa Mónica. Pero en muchas de estas conversaciones sinceras, hermanos, he preguntado con cuánta intensidad los papás, y específicamente la mamá, ahora que hablamos de Santa Mónica, impulsaban a sus hijos con igual o mayor fervor a ser exitosos en el mundo, ¿no? A escoger la pareja, entre comillas, adecuada, es decir, no necesariamente la que Dios le manda, sino la que le gusta a los padres, porque le parece apropiada, a buscar estatus. ¿Y cuánto de esto está detrás del deseo de los padres de que los hijos estudien y sean muy buenos estudiantes? Todo el mundo va a decir, el estudio es muy bueno. Sí, el estudio es bueno. Yo fui buen estudiante en la universidad, no en la escuela. No. Pero eso no significa que el estudio sea algo neutro. Nosotros sabemos que el estudio está asociado no solamente con el acto de conocer que es bueno para el hombre y que es necesario, sino con lo que a Santa Mónica le preocupaba, la carrera de su hijo. Es decir, que tuviera una buena carrera, con una buena pareja aceptable en sociedad, ¿no? Competente, famosa, que incluye buenos ingresos, buena casa, ¿no? Y tomamos en el fondo eso como una prioridad y queremos que el aspecto religioso se sume a eso y que además de ser una persona exitosa, bonita, con hijos perfectos, con una buena propiedad, con un buen vehículo, con reputación, con aplauso del mundo, sea un buen católico y vaya a misa. Y a veces esos dos caminos están encontrados, porque recuerden ustedes la advertencia de Jesucristo: nadie puede amar a Dios y al dinero. No se pueden amar los dos a la misma vez. Y las mamás, especialmente, acá hablo de los padres en general, pero especialmente las mamás, porque estamos hablando de Santa Mónica, tienen que revisar sus conciencias. A veces el impulso que ponen en que el hijo salga adelante, ¿qué cosa significa que salga adelante? Recuerdo una madre que me decía, mira, yo me maté trabajando 2 trabajos y hasta 3 trabajos para que mi hijo pudiera tener una educación en una universidad costosa. Y lo mismo mi esposo, o sea, simplemente trabajamos para darle a nuestros hijos, tanto que ellos ya son mayores y no tienen ahorros para vivir su ancianidad. Todo lo invirtieron en los hijos. Pero son personas de fe, son personas que eran activas en la iglesia a pesar de sus trabajos y de lo ocupado que estaban. Y llevaban a los hijos desde pequeños en la iglesia. Y entonces esta señora me preguntaba, ¿por qué desprecian la fe? Mis hijos desprecian la fe, se avergüenzan de la fe. O sea, no solamente no son no practicantes, sino rechazan la fe. Apenas dejaron el hogar, siguieron una vida de rechazo de la fe y hablan mal de la fe, y muchas veces tenemos que hacer una especie de pausa en la casa cuando nos reunimos para que no hablemos de religión, porque van a hablar mal de la religión. Y a esta mamá, sin deseo ninguno de torturarla, le recordaba que cada hijo es libre, pero que también ven el ejemplo de los padres. Entonces, ¿dónde veían más intensidad en los padres? ¿En el deseo de trabajar varios trabajos para darles lo mejor? Ese es un sacrificio admirable de parte de los padres. Pero ese sacrificio
¿Lo estoy haciendo para que ellos progresen económicamente y que esa sea la prioridad en su vida? Entonces el mensaje constante que están recibiendo es un mensaje: progresa económicamente. Eso es lo importante. Ten éxito en el mundo. Sea aprobado. Intégrate en esta sociedad y asciende la escalera del progreso económico y de estatus. Y solo los fines de semana reciben el mensaje del Evangelio, tal vez en una misa medio aburrida, y en consecuencia la apuesta que ha estado haciendo la madre es una apuesta equivocada. Entonces, Santa Mónica es esa gran intercesora que enseña a las madres a ser madres bien, a tener en cuenta el bien integral de los hijos, ¿no? Cuando hago esta referencia, alguna mamá siempre salta y me dice: ¿pero qué quieres? ¿Que mi hijo se muera de hambre? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? San Agustín no se murió de hambre, ni remotamente. Pero no existen los extremos, existen las prioridades. ¿Primero Dios o primero el dinero? Esa es la pregunta. La pregunta no es, que se muera de hambre. No. ¿Primero Dios o primero el dinero? Y Santa Mónica, en algún momento de su vida, puso primero la ventaja económica y de ascenso de su hijo. Y luego lloró y pidió con tanta insistencia y de tal manera que el gran mentor de San Agustín, San Ambrosio de Milán, le dijo un día: tantas lágrimas de una madre no van a dejar de ser escuchadas por Dios. Que tengas un buen día.